Martes tenemos a nuestro pediatra de cabecera, el doctor Sergio Asia. Muy buenos días, Carlos. Bueno, antes que comencemos, estoy consternado. ¿Y ahora? Las noticias. Nuevo tiroteo en una secundaria de los Estados Unidos. Es de veras una epidemia. El señor Donald Trump dice que hay que armar a los maestros para que defiendan a los alumnos. Señores padres de familia, no tengan armas en casa, por favor. No tengan armas en casa. Si tienen armas en casa, resguárdenlas, por favor. Muy alejadas de los niños. Si tienen armas en casa, no les enseñen a los niños a usarlas. ¿Qué necesidad? ¿Le han llegado pacientes lesionados de arma? Por supuesto que sí, por accidentes caseros. Por supuesto que sí. Ténganlas lejos de los niños, no las tengan en casa. No les da tiempo de defenderse de los malosos, por favor. Y si las tienen, hagan una caja fuerte y bajo 20 llaves, por favor. Bueno, ya, he dicho. Una vez que ha manifestado su inconformidad, su molestia, el señor doctor Sergio Asia, vamos al tema pendiente de la semana pasada. La semana pasada quedamos que íbamos a invitar de nuevo, reprise, a la doctora Rocío Hernández. Es conocida alergóloga pediatra, y para que nos hablara de las alergias. Hola doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer estar nuevamente en este programa y pues saludos a todos el auditorio. Pues hoy vamos a hablar de alergias. ¿Qué son las alergias, doctora? El cuerpo humano tiene sus mecanismos de defensa, gracias a los cuales nos defendemos de los gérmenes, de las agresiones del medio externo, pero en este caso nuestras defensas se vuelven contra nosotros y nos producen enfermedad. ¿Qué es la alergia? Exactamente, doctor. Precisamente como acaba de decir, el sistema inmunológico nos defiende de todos esos procesos que consideramos son nocivos para el organismo. Sin embargo, las alergias son una respuesta exagerada o de hipersensibilidad que tienen algunos pacientes a sustancias que pues en general no son nocivas para el resto de la población y que tienen además una predisposición genética, es decir, que se heredan. Aunque en algunas ocasiones puede ser que nadie en la familia las tenga. Sin embargo, esta hipersensibilidad que tienen los pacientes, pues en muchas ocasiones les causan múltiples enfermedades. ¿Por qué dice usted que múltiples enfermedades? ¿Dependerá del órgano afectado, serán los síntomas que presentan? Efectivamente, doctor, porque puede ser que si en la familia el papá o la mamá puede ser que sea asmático o que tenga rinitis alérgica, pues la posibilidad de que sus pequeños puedan desarrollar esta alergia está ahí. Sin embargo, no necesariamente, y pueden expresarse de diferentes formas. Por ejemplo, si tiene afección sobre las vías respiratorias, se puede manifestar como asma, como rinitis alérgica, como rinoconjuntivitis o sinusitis alérgica, entre otras. Si la afección es en piel, pues encontramos enfermedades como urticaria, que son las características ronchas, una dermatitis atópica, llamado también eczema, que es muy común en los lactantes o en los niños pequeñitos, prurigo por insectos, especialmente en épocas de lluvias, y también podemos mencionar a la dermatitis alérgica de contacto. Pero si el órgano afectado... ¿Cómo fue eso? Son muchas enfermedades. Y más enfermedades de... La migraña, por ejemplo, puede tener un fondo alérgico, la diarrea crónica, la desnutrición, la depresión, la esquizofrenia, en fin, cosas que uno no pensaría que son alérgicas, tienen un fondo pueden tener un fondo inmunológico asociado a otros muchos. Las enfermedades alérgicas alimentarias, que también son muy frecuentes, los pacientes adultos que padecen enfermedades alérgicas a fármacos, que es muy frecuente ahora que pues estén presentando reacciones a múltiples medicamentos, y obviamente no puedo dejar de mencionar la reacción más grave en alergia, que es la anafilaxia, y que esa sí pone en riesgo la vida del paciente. La vez pasada me preguntaba si un paciente con una crisis de asma pues tiene tiempo para llegar a un servicio de urgencias, y la mayor parte de las veces obviamente sí, pero en la anafilaxia es otra cosa. En la anafilaxia sí es una verdadera urgencia y eso puede generar que el paciente ponga en riesgo su vida. Así que pues la severidad es realmente grande. Y los pacientes alérgicos deben saber atender ese tipo de urgencias, sobre todo los padres deben conocer que el niño puede tener eso y saber qué hacer. ¿Qué recomendaciones tendría para esos padres?
Especialmente en el caso de la anafilaxia. Sí, en el caso de la anafilaxia. En el caso de la anafilaxia, bueno, es muy importante que se pueda ¿Qué es identificar. la anafilaxia? Exacto. Esta se puede presentar por diferentes razones. Cualquier paciente que tiene una predisposición genética a desarrollar una enfermedad alérgica, pues está en el riesgo de poder desarrollar también una anafilaxia. Es por eso que si el paciente tiene alguna de las alergias que hemos comentado, debe de recibir tratamiento, porque su riesgo puede ser mucho más alto que la gente que no es alérgica. Y bueno, esta anafilaxia se caracteriza por síntomas que pueden ser en múltiples sistemas u órganos. Puede estar presente, por ejemplo, las ronchas, que llamamos urticaria, puede hincharse de sus ojitos, de sus labios, de sus orejas, que le lleva también a una inflamación importante de las vías respiratorias altas, que es por donde entra el aire, que se llama laringe, y pues por eso es que se convierte en una verdadera urgencia. También se pueden presentar trastornos gastrointestinales como dolor abdominal o vómito, y también puede haber dificultad respiratoria y también presión arterial baja. No necesariamente tienen que estar todos los síntomas en el momento de una reacción de este tipo. Puede ser que solamente haya algunos de ellos, pero la verdad es que el paciente que puede poner en riesgo su vida por una anafilaxia, pues lo hace de forma rápida, en pocos minutos, y tenemos muy poco tiempo para actuar. Así que estos pacientes forzosamente deben de recibir un protocolo de tratamiento donde los papás o los familiares estén capacitados en qué hacer en caso de que se presentara, y usar un medicamento que es el medicamento que en segundos hace efecto y le puede salvar su vida. Bueno, pues sí está. Sí es grave y hay alérgico muchos pacientes a los alérgicos. Camarones. Come la primera cucharada de camarones y no llega a la segunda cucharada. Es rápido. Es instantáneo. ¿Qué porcentaje de la población será alérgica? Bueno, actualmente... Entre alergias mayores, menores... Sí, claro, por supuesto. Se dice que aproximadamente el 40% de las personas en el mundo padecen algún tipo de alergia, que son cifras bastante altas, y por eso es que las enfermedades alérgicas se han vuelto un verdadero problema de salud pública. Las alergias más frecuentes es asma alérgico y rinitis alérgica o rinoconjuntivitis alérgica. La rinitis alérgica es cuando se les tapa la nariz y suenan y se suenan y se suenan y le sale y le sale y le sale. Exactamente. Y estornudan como locos. Exactamente, se caracteriza por estornudos en salva, así le decimos, porque estornudan una y otra y otra y otra vez. Pueden contar muchísimos estornudos, especialmente matutinos. El paciente siente que tiene mucho escurrimiento nasal, también siente que está muy tapada su nariz, y puede tener comezón en la nariz, comezón en los ojos, comezón en el paladar. ¿Eso es lo más común? Rinitis alérgica sí afecta al 20% de la población. Y es la temporada esta, ¿no? Sí, ahorita estamos en polinización. La polinización es cuando, pues bueno, las plantas liberan sus gránulos de polen que viajan a kilómetros de distancia, y entonces estamos inundados de una cantidad excesiva de pólenes que obviamente el paciente alérgico pues lo resiente, y esos pólenes son los que le pueden generar pues todos estos síntomas respiratorios. ¿Y hay una medicina que controle o que resuelva el problema? Claro, sí, tenemos distintos tipos de medicamentos dirigidos a los síntomas que el paciente puede tener. Como mencioné, los síntomas pueden ser muy diversos, y cuando acude el paciente con su médico, él decidirá, de acuerdo a la severidad de sus síntomas, cuál sería el tratamiento ideal para ese paciente. Si el paciente, el síntoma cardinal es que tiene demasiado escurrimiento nasal, pues estaremos indicando un antihistamínico. Si el paciente tiene mucha congestión o bloqueo de la nariz, que no puede respirar porque está muy inflamada la mucosa de su nariz por la alergia, pues entonces prescribimos un esteroide intranasal, y de esa forma podemos ir mencionando los diferentes síntomas y prescribiendo diferentes tratamientos de acuerdo a la sintomatología predominante de cada paciente. Para ayudarlos a vivir, porque pobrecitos se la pasan muy mal en esta temporada. Les afecta mucho la calidad de vida. Y doctora Rocío, ¿qué podemos hacer para prevenir a nuestros niños o para nuestras personas para que no sean alérgicos? Sí, esa es una pregunta súper interesante, porque es una de las preguntas que siempre nos hacen los pacientes en los consultorios.
Y la verdad es que, como acabo de mencionar, las alergias tienen un fondo genético, es una predisposición que tienen los pacientes a desarrollarla. Entonces, por ejemplo, los papás o la mamá que está embarazada y que dice, oye doctora, yo tengo asma, mi esposo tiene rinitis alérgica, ¿qué puedo hacer para que mi niño no desarrolle la alergia? Desafortunadamente, la predisposición genética que va a heredar el pequeño, pues eso no se puede corregir porque eso viene en sus genes, en su herencia. Sin embargo, para que se pueda dar una alergia, tienen que ocurrir importantes factores. Aparte de la predisposición genética, debemos de tener el contacto con lo que nos puede causar alergia, y lo otro es tener la exposición en cantidad suficiente y en tiempo suficiente para sensibilizar a ese paciente. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de los pequeños, sabiendo que los padres puedan tener una alergia respiratoria porque tienen rinitis y porque tienen asma, pues lo más seguro es que ellos ya estarán instalando en su medio ambiente pues ciertas protecciones que de alguna forma disminuyen la exposición a esos alérgenos que pueden estar exacerbando sus alergias. Y lo más seguro es que tampoco va a estar expuesto su bebé cuando nazca. En el caso de las alergias alimentarias, donde pues la alergia a la proteína de la leche pues es la más frecuente en los pequeños, pues lo ideal es tratar de que durante la gestación se ha visto que si la madre se expone en menos cantidad, por ejemplo, a productos lácteos, esto podría disminuir también la sensibilización in útero. Desafortunadamente, los estudios que tenemos actualmente en algunas ocasiones son contradictorios, porque algunos autores dicen sí, exponla, y en otros y otros no. Sin embargo, como no tenemos todavía la suficiente evidencia científica para exponer al paciente, vale la pena tener sus limitaciones. Y bueno, actualmente hay algunas otras publicaciones que dicen que si al niño le damos alimentos que son o se consideran alergénicos a temprana edad, durante su inicio en su lactación, pues eso también puede ayudar a que el paciente no desarrolle alergias alimentarias. Sin embargo, como les mencioné, todavía resultan un poco contradictorios estos estudios, así que todavía seguimos tratando de disminuir el contacto con alimentos que puedan ser alergénicos para tratar de que se sensibilicen. Y recomendar la lactancia materna, ¿no? Claro, la lactancia materna es uno de los factores que se ha identificado realmente y con certeza que pueden ser un mecanismo protector para el desarrollo de las enfermedades alérgicas, definitivamente. De los niños y de los adultos, ¿verdad? Ok, pasamos su reporte. Exacto. Gracias. Muy bien. Y doctora, por último, un paciente que tiene una enfermedad alérgica puede cambiar de enfermedad, o sea, empezar con rinitis y seguirse con alguna otra enfermedad alérgica. Sí, doctor, eso es lo que nosotros denominamos marcha alérgica. El paciente, el bebé puede desarrollar una alergia a la proteína de la leche durante la lactancia y después seguir evolucionando a una dermatitis atópica, que es un eczema que se caracteriza por las ronchitas que aparecen en su cuello, en su tórax, y si eso sigue avanzando, un buen día el paciente va a empezar a tener problemas en su naricita que se llama rinitis alérgica. La rinitis alérgica puede empezar desde los 6 o 8 meses de edad. Desafortunadamente, y si esto persistiera, todavía aún más puede desarrollar asma en los primeros años de vida. Hasta luego. Bueno, acá preguntan del auditorio, dice, yo en todo mi embarazo me cuidé, yo cuidé todo mi embarazo y a pesar de eso mi niña tiene alergia a algunos alimentos. Sí, desafortunadamente, como les mencionaba, la predisposición genética ahí está. No hay precisamente hasta el momento algo que diga que si durante el embarazo hago ciertas cosas, lo más seguro es que mi niño no sea alérgico. En el caso de alergias alimentarias, por ejemplo, se sugiere que una de las formas preventivas para que el paciente no desarrolle una sensibilización, pues lo ideal sería no dar el alimento todos los días el mismo, es decir, no que coma o que desayune lo mismo diario, o que coma o que le demos la misma fruta todo el tiempo, porque esto es lo que hace que se sensibilice el paciente. Por lo que les decía, una de las principales formas para sensibilizar al paciente es que esté expuesto a ese alérgeno en grandes cantidades y durante mucho tiempo.
Bien, hay que, como medida preventiva, ¿qué hay que hacer en las casas? Sí, en el caso de los pacientes que tienen alergia a los alergenos intradomiciliarios, que llamamos, por ejemplo, así, a los ácaros de polvo, que es la principal razón de sensibilización en pacientes alérgicos, casi en el 80% de los pacientes, pues les sugerimos a los padres que pues no tengan alfombras, que no tengan tapetes, que no haya peluches con los pequeños, que el cuarto del niño sea pues lo más simple, que no tenga acúmulo de libros, revistas, muñecos, porque ahí es donde pasa la mayor parte del tiempo. Entonces, todo lo que pueda haber ahí puede sensibilizar al pequeño. Se dice mucho acerca de las mascotas, pero bueno, si consideramos que alguna de las mascotas puede generar alguna sensibilización, vale la pena pues no tenerla o que el pequeño no esté cerca de ellos, ya sea el gato o el perro. La verdad es que los gatos son pues los animales que más sensibilizan a los pacientes, y entonces a veces me preguntan, doctora, ¿qué quiere tener una mascota a mi niño? ¿Qué le compro, un gato o un perro? Pues preferiría que fuera un perro. Bueno, dice, ¿podrían darnos algunos hábitos para que ayuden en la rinitis alérgica? Sí, en el caso de rinitis alérgica, como les mencionaba, la sensibilización puede ser por diferentes alergenos. En el caso de que sea una rinitis alérgica por polinización, pues lo ideal es primero identificar a qué está sensibilizado. Si el paciente me dice los síntomas son especialmente en la primavera, pues sé que la polinización que tenemos en este momento es por árboles. Así que pues lo ideal sería que este paciente, si hace actividades físicas, pues lo haga especialmente en la mañana muy temprano o ya cuando se está poniendo el sol, porque recuerdan que conforme va saliendo el sol, los pólenes van elevándose y eso hace que pues el paciente pueda estar en más contacto con ellos. La hora pico entre el mediodía y el inicio de la tarde es cuando más pólenes tenemos en el ambiente. Si es un día soleado, pues obviamente va a ser mucho más cantidad de pólenes a los que vamos a estar expuestos. Entonces, idealmente, pues escoger a lo mejor días nublados, a lo mejor días que ha llovido, que por eso cuando llueve los pacientes con rinitis alérgica descansan muchísimo, porque hace que todos los pólenes se depositen en el piso, ¿no? Otra de las circunstancias que también les pedimos a los pacientes con rinitis alérgica es que si tienen que viajar, pues siempre mantengan los cristales arriba para que no entren los pólenes al auto, o que si van a ventilar su casa también abran las puertas y las ventanas, especialmente cuando no haya sol. Muy bien, pues doctora, muchas gracias. Doctora, muchas gracias, a sus órdenes, muy buenos días. Gracias y buen día. Creo que el tema daba para horas y horas y horas y horas y horas, pero bueno, esto ya se nos acabó. Muchas gracias, doctora. Gracias. Que esté muy bien, muy bueno.